investigación que estamos realizando nosotros en nuestro grupo de investigación. Entonces, lo adelantaba Rocío también, a nivel verbal suelen presentar características más fuertes de lo esperado para su cociente intelectual general, es decir, por ejemplo, cuando se expresan verbalmente utilizan un vocabulario más amplio de lo que podrías esperar, estructuras sintácticas más complejas de lo que podrías esperar, etc. En cuanto a razonamiento no verbal, por ejemplo, en las matrices, muchos test de inteligencia se generan con matrices en lo que tienes que inferir el último punto que corresponde, suelen tener también un rendimiento mayor de lo esperado. Esto puede hacer que en ocasiones el cociente intelectual que se saque con test cognitivo esté un poquito por encima de las habilidades cognitivas generales. También es interesante conocerlo. Y lo que sí que suele estar considerablemente más débil de lo esperado sería la construcción visoespacial, como ya también adelantaba Rocío. Pues todo lo que tiene que ver con dibujo, escritura, construcción con bloques, suele estar bastante afectado. Ya dentro del lenguaje, por no pararme mucho aquí, habría una serie de cosas que aparecen más fuerte de lo esperado, por ejemplo, el procesamiento fonológico, la capacidad de producir y de comprender los sonidos del lenguaje está muy bien preservado. La amplitud de vocabulario, conocen en muchos casos más vocabulario del que te podrías esperar para su edad cronológica, y a veces vocabulario muy específico. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, uno de los chicos con los que trabajo tiene una obsesión muy particular con los aspersores. Se conoce absolutamente todo el lenguaje acerca de aspersores, ¿vale? Pues este tipo de cosas son bastante frecuentes, por ejemplo. Y la memoria verbal a corto plazo también está muy manejada, muy sostenida. Esto quiere decir que son muy capaces de recuperar información que les acabas de decir y repetirla con total facilidad. Más o menos al nivel que esperarías, la habilidad gramatical, es decir, la habilidad de construcciones a nivel sintáctico lingüístico, la memoria de trabajo verbal, profundidad de vocabulario, es decir, esto es diferente a la amplitud, la profundidad sería conocer todos los significados y todas las conexiones de las palabras del lenguaje. Eso sería más o menos el nivel que se podría esperar, por eso dicen las investigaciones previas, y luego cosas que sí que están por debajo de lo esperado. Hablábamos de vocabulario, pero hay un tipo de vocabulario que está muy afectado, que es el relacional. Lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está delante, lo que está detrás, toda esta serie de cosas suele haber bastantes problemas y suele ser bastante generalizado. El lenguaje no literal, y esto es muy importante, la comprensión de la metáfora y la ironía, porque cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la adultez, empezar las interacciones, que se empieza a utilizar la ironía en metáforas para referirse a ciertas cosas indirectamente, ahí suele haber bastantes problemas de comprensión. Y aquí suelen empezar a surgir problemas también a nivel social relacionados con eso. Habilidades discursivas, en cuanto a contar secuencias de eventos, hacer y responder preguntas apropiadamente, también están por debajo de lo que se podría esperar. Y finalmente el monitoreo de comprensión, que es ser capaz de decir acertadamente si has comprendido bien o no lo que estás escuchando. También estaría por debajo de lo que podrías esperar. Pues este patrón, un poco más centrado en el lenguaje y lo cognitivo, va a ser de lo que quiero hablar a continuación, que son las investigaciones que estamos realizando. Que son investigaciones que, como comentaba Antonio, están financiadas por la Agencia Estatal de Investigación. Hemos tenido la fortuna de que nos han dado casi 200.000 euros en total para hacer investigaciones sobre el síndrome de Williams. Y voy a comentar tres ramas de la investigación que estamos haciendo. No lo puedo comentar absolutamente todo, pero sí que me quería centrar en tres ramas diferentes. La primera es un tipo de estudio que se llama metaanálisis, que básicamente lo que hacemos es recopilar toda la información, todos los estudios que ya se han realizado previamente, cogemos los datos estadísticos de todos esos estudios individualmente, los juntamos y hacemos un análisis mucho más extenso, con mucha más población. En este caso, por ejemplo, hemos hecho estudios tanto del procesamiento semántico. La semántica es la capacidad de comprender las palabras, su significado y la relación entre palabras, ¿vale? Que tiene mucha relación con la capacidad de comprender cuando alguien nos habla en profundidad de qué nos está hablando. Y aquí hemos podido recopilar 42 estudios publicados previamente. En total contaríamos con 323 participantes con síndrome de Williams. Esto es lo bueno de los metaanálisis, que te permite aglutinar muchísima población en un solo análisis. Y lo que hemos visto con este tipo de análisis es que sí que se certifica que hay unas muy buenas habilidades de vocabulario, un vocabulario muy amplio, pero esto maquilla un poco ciertos déficits. Es decir, muchas veces al hablar con personas con síndrome de Williams tenemos la impresión de que tienen un vocabulario muy amplio, el lenguaje está muy bien preservado y esto está maquillando ciertas dificultades. Y esto sí es interesante conocerlo. Por ejemplo, lo que es procesamiento en línea a nivel cerebral está afectado, la comprensión de palabras, y también algo muy interesante, que lo hablaré un poquito más a continuación, es la organización semántica. Esa conexión entre palabras dentro del cerebro, cómo se unen unas con otras, que como está afectado,
puede afectar igualmente a la comprensión, a cuando estamos hablando con otra persona. Aparte, es interesante saber que las habilidades de las personas con síndrome de Williams están por debajo de las de personas con desarrollo típico, tanto cuando están igualadas por edad cronológica como por edad mental, que esto es interesante, pero sí que destacan por encima de personas con otras discapacidades. Sobre todo se han hecho comparaciones con síndrome de Down y las capacidades lingüísticas están bastante por encima de las personas con síndrome de Down. En cuanto a la sintaxis, sería la capacidad de organizar y generar oraciones con sentido y con una estructura correcta. En este caso contamos con un total de 38 estudios revisados, que dan un total de 612 participantes. Y aquí de nuevo, hay muy buenas habilidades de repetición, y esto es muy interesante porque de nuevo maquilla ciertas dificultades que pueden existir y que no son tan fáciles de ver. Porque, al igual que son capaces de repetir de forma general, siempre estoy hablando de generalidades, hay casos específicos que no siguen este patrón, pero habría esa capacidad de repetir estructuras complejas, pero la comprensión y producción, digamos, a nivel individual, si lo tienen que generar de forma propia, sí que está afectada. Entonces, de nuevo, es esta como maquillaje de esta capacidad parece preservada, pero muchas veces está escondiendo dificultades mayores de las que se podrían parecer a simple vista. Bueno, aquí de nuevo las habilidades están por debajo de las de personas con desarrollo típico, pero por encima de las de personas con otro tipo de diversidad funcional. En otro tipo de estudios que hemos hecho, ya directamente trabajando con las personas con síndrome de Williams, han estado más centradas en organización semántica. A organización semántica me refiero, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la palabra granja, automáticamente dentro de nuestro cerebro se activan categorías de palabras y palabras que están relacionadas con ella. Por ejemplo, se activan grupos de animales, grupos de máquinas, grupos de diferentes tipos de cultivo. Y esto lo que hace es facilitar